ver, ¿ahí me escuchan? No. Sí, sí está. Ah, Sí ya, se le ya escucha. listo. Sí, Bueno, ya a continuación vamos a explicar lo que me faltó agregar en relación a las diverticulitis que se presentan en el esófago. Bueno, de forma general, estas son evaginaciones que se presentan en la mucosa a través de la capa muscular del esófago. Estas pueden ser asintomáticas o entre los síntomas que más presentan los pacientes es disfagia y regurgitación. Asimismo, el diagnóstico más efectivo se efectúa mediante un estudio de deglución con un medio de contraste, que es el bario. Para lo que es existe una clasificación para determinar el tipo de divertículo en el esófago. Están en 3 grupos, por lo que es por su ubicación, también por lo que es su forma de producción y también por la relación con los esfínteres. Por su ubicación vamos a tener 3 principales, que es el cervical, torácico, abdominal, o en todo caso sería la división del esófago en superior, medio e inferior. En el cervical vamos a encontrar el de Zenker y el de Killian Jamison, y también en el medio los epibronquiales y en el inferior o abdominales los epifrénicos. Asimismo, vamos a tener que por su producción, estos se van a constituir por pulsión, tracción, o asimismo pueden encontrarse en conjunto. Cuando hablamos de pulsión, aquí va a incluir lo que es mucosa, submucosa y sin capa muscular. Estos son los denominados pseudodivertículos, y estos, los que van a ser pseudodivertículos, es el de Zenker, el de Killian Jamison y también los epifrénicos. Estos, cuando se observa lo que es el estudio varitado, la característica es que estos van a ser redondos, bordes regulares, o asimismo van a presentar, se van a encontrar de forma sacular. Y también tenemos lo que es por tracción. Estos se los conoce como divertículos verdaderos, ya que estos van a incluir todas las capas del esófago. Las patologías que se encuentran asociadas es a una inflamación granulomatosa y asimismo en las zonas de fibrosis que se encuentre dentro del esófago. La característica de estos tipos de divertículos por tracción es que son triangulares y también presentan bordes irregulares. Un ejemplo de un divertículo de tracción son los epibronquiales. Y por su relación con los esfínteres vamos a tener los yuxtaesfinterianos, que estos son los que se encuentran cerca del esfínter, y los extraesfinterianos, como su nombre lo dice, se van a encontrar fuera de los mismos. Entonces vamos a tener el divertículo de Zenker. Este es más frecuente en hombres y asimismo también se ha visto casos de niños. La característica es que este se va a encontrar en la unión faringoesofágica y podemos observar que este es de tipo pulsión, es decir, que va a presentar bordes redondos y asimismo presenta una estructura sin irregularidades. Este también, la característica es que va a presentar sintomatología tal. La principal sintomatología de este divertículo de Zenker era la disfagia. Asimismo, este se puede encontrar en una posición posterior, en una posición medial y en relación hacia abajo del esófago. Y la característica de este es que puede aumentar de tamaño. El divertículo de Killian Jamison. Este divertículo se va a originar en la parte anterolateral del esófago cervical, asimismo a través de un espacio denominado Killian Jamison, de ahí su nombre. La característica de este espacio es que es un espacio débil. Por este motivo, podemos apreciar lo que es la formación del divertículo. ¿Cuál es la diferencia con el divertículo de que menor tamaño? Y asimismo estos se van a encontrar en mayor prevalencia en el lado izquierdo, en el lateral izquierdo de lo que es esta unión. Y también mencionaban que estos son menos frecuentes que los de Zenker. Aquí podemos visualizar, son estructuras pequeñas y este también es la característica que es de pulsión.
Bueno, aquí podemos observar visualmente una prueba de estudio varitado en el que en el lado izquierdo vamos a observar lo que es el divertículo de Zenker. Este se va a encontrar en una posición posterior a lo que es la unión faringoesofágica. Y también en el lado derecho podemos observar lo que es el divertículo de Killian Jamieson, que este es de menor tamaño. Y asimismo podemos observar la forma. Podemos observar que es una forma regular y bueno, estas serían las principales diferencias y también la localización. Luego tenemos los divertículos epibronquiales, que estos son los divertículos que se van a aparecer en el esófago medio. Se van a encontrar alrededor o una estimación de 5 centímetros superior a lo que es la carina. Las lesiones que le van a producir lesiones inflamatorias mediastínicas o también se puede producir por alteraciones de los trastornos de la motilidad. Se caracteriza por ser de tracción, es decir, aquí podemos observar que ya va a presentar bordes un poco más irregulares y asimismo ya no es ya no se observa lo que es una estructura redondeada, sino ya va a presentar como ya una estructura como puntas que se puede visualizar que tiene otro tipo de forma. Los divertículos epifrénicos, estos se van a encontrar encima del diafragma y estos también se van a presentar por trastornos de la motilidad. Este se encuentra principalmente asociado a lo que es acalasia y también espasmos esofágicos difusos. Aquí podemos visualizar lo que es una prueba varitada y podemos observar que se encuentra cerca de lo que es el cardias. Aquí podemos observar que ya es la terminación del esófago y podemos observar la protusión de este tipo de divertículo, que la característica es que era por pulsión, al igual que los divertículos cervicales, es decir, que va a presentar una estructura más redonda y más redondeada y también va a presentar lo que son bordes definidos. Eso, Doc. Si ve que este tema era súper importante pues sobre todo por la ubicación. Para la valoración, puesto que les va a tocar, porque esto es bien frecuente. Entonces, están buenas las imágenes, bastante prácticas. Está bien, entonces continuamos, por favor, con la siguiente exposición. Carlos. Ya estoy compartiendo. A ver, quería decirles que mientras que se prepara el compañero, que para la próxima semana voy a hacerles la revisión del álbum. Ahorita vamos a empezar, debíamos hacer hoy prácticamente, pero bueno, no importa. La revisión del álbum va a ser hasta esófago. No vamos a incluir todavía hígado porque eso va a ser la segunda parte. Normalmente cuando hacemos por semestres, el primer EMI se acaba con esto, con esófago. Entonces voy a hacerles rápidamente la próxima semana. Señorita representante, tenga listo ya sabe usted, en una sola presentación, todas las diapositivas. Y cada expositor presenta sus imágenes. En la siguiente clase registrará, señorita, por favor. En la siguiente clase ya les hago la evaluación, haciendo que en el mismo álbum, que cada uno, no el que expone, sino a cualquiera, en forma arbitraria, les voy tomando las diferentes imágenes, ¿no? La siguiente clase. ¿Está claro? Sí, a la siguiente clase tenemos la revisión del álbum para ver las fotos y de ahí a la siguiente clase ya tenemos la evaluación aleatoria.
Sí, Ujú, en la ya, siguiente Doc. clase, en la que es la evaluación, no, en la siguiente, hoy 8 días, también hacemos el banco de preguntas que tenemos pendiente, hasta esófago, ¿no? Ya, Hacemos las dos listo, Doc. cosas en la siguiente clase en forma rápida y verán que esa ya es con calificación. Ya no es sesión de preguntas, ya es evaluación del banco de preguntas. Entonces, la próxima, la próxima semana hacemos rápidamente, ojalá avanzamos todos y si no, hacemos en 2 partes la evaluación del banco, ¿no? En las 2 semanas. Y tenemos también que hacer exposiciones en la próxima semana. Tenemos que ver cómo Ya, nos Doc. arreglamos. Ya, bueno, entonces continúe, por favor. Ya. ¿Se ve? Sí, ya está lista la primera diapositiva. Ya, ¿sí? ¿Está en aspectos generales? Está en la presentación, hígado y anatomía hepática. Se quedó como en las diapositivas pequeñitas, todavía no pones en la presentación. Ya. Verán, señores estudiantes, este tema de hígado hay que ponerle bastante gusto porque la patología del hígado es bien frecuente. Nosotros en el hospital hacíamos 20, 30 por día de litiasis, colecistitis, coledocolitiasis, pancreatitis, etcétera. Mínimos, el que menos hacía 20, 25, 30 en una mañana, verán, yo estoy hablando de una mañana. Entonces, esto sí que no es, como se dice, abundante, abundante. Entonces, esto sí tienen que ponerle bastante gusto para cogerle la idea, especialmente como en todo de la clínica y de las imágenes. Además, no es muy difícil, así que pueden aprender el 100% de los temas más importantes que son los que se les pone para que ustedes preparen e investiguen. Ya, siga por favor. Doc, ¿se está cambiando las diapositivas? Sí, ahorita está en la diapositiva 3. ¿No se cambia? Se cambió a la No, 3. No. no sigue en la de ubicación, que es la 3. Ahí ya se subió a la 2. Se cambia muy lento. Y ahorita dejas de compartir. Si quieres, mándame las diapos. Ya. Sí, gracias, por favor.
Parece que ya está. A ver, ¿cómo se Doctora, llama? ¿me puede dejar compartir así? ¿Usted es Carlos Fernández? Sí. Ya. Ahí sí Vamos, se está cambiando de diapos. se cambia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, vamos a empezar. El hígado o NEPAR es el órgano más voluminoso de las vísceras del cuerpo humano y desempeña una gran variedad de funciones muy importantes, tanto endocrinas como exocrinas, como por ejemplo el de secretar la bilis y de la elaboración de glucógeno. Entonces, en cuanto a las generalidades, el hígado va a pesar entre 1400 a 1800 gramos. Esto en el hombre, en la mujer es de 1200 a 1400 gramos. Según la literatura, esto correspondería al 2.5% del peso total del ser humano. Y según la literatura, hay una diferencia entre una persona, entre el cadáver y una persona viva en el peso del hígado, que es alrededor de 800 a 900 gramos. En cuanto a las dimensiones, este mide transversalmente 28 centímetros y en sentido anteroposterior o de alto 18, de 15 a 18 centímetros. En cuanto al espesor, se mide alrededor de 8 centímetros. En cuanto a sus colores, tiene un color rojo pardo y esto visto de cerca, el hígado se observa en el centro y en la periferia los lobulillos hepáticos que se tornan de diferente color, de un color más pálido. Le interrumpo un ratito para darles una indicación antes que se me olvide. Desde esófago tienen que empezar a hacer la tabla de medidas, porque a ustedes en los informes les va a llegar las medidas. Les va a llegar hígado de tantos centímetros en sentido transversal, en sentido anteroposterior, etc. Entonces, verán, alto siempre es el sentido anteroposterior, ancho es transversal en los informes ecográficos y el espesor se refiere a la profundidad. Entonces, siempre les va a venir con estos términos. Entonces, tienen que crear una diapositiva solo de medidas, desde esófago hasta cuando terminemos todo el trayecto gastrourológico, tienen que tener una tabla de medidas, que tiene que estar siempre en la primera diapositiva del álbum. Entonces, por favor, vayan sacando y creando esta tabla, porque de esto también se les evalúa las mediciones. Esto sí es memoria. O pueden tener en su celular para consulta, pero para la evaluación es de la memoria. Ya, continúe, por favor. Ya, en cuanto a su consistencia, Doc, tiene... perdón, una preguntita. Dígame. Perdón, Carlos, una preguntita, Doc. ¿Solo eso va para el álbum o también cada uno tiene que ir haciendo para poner en el portafolio personal? Cada uno tiene que tener esto en verdad, cada uno, pero también tiene que estar en el álbum. El álbum. Ya, Doc. Y más que nada en sus cabezas es lo que debe estar. Ya, Doc. ¿Siga? Ya. Entonces, en cuanto a su consistencia es dura, pero este órgano se amolda a los órganos vecinos y presenta una fragilidad muy notable, es muy friable. Esto quiere decir que se desmenuza muy fácilmente. Y, por ejemplo, esto es importante en personas, por ejemplo, que sufren un traumatismo, un accidente de tránsito, que nos podría orientar a pensar que tienen un daño hepático. Ya. Ahora, en cuanto a su ubicación, este órgano está situado en la parte superior del abdomen, en lo que es el hipocondrio derecho, el epigastrio y parte de lo que es el hipocondrio izquierdo. Se encuentra debajo del diafragma y encima de lo que son las asas intestinales y el estómago. ¿Ya? Este órgano está cubierto por la parrilla costal, por las costillas, excepto a nivel del epigastrio, y se encuentra en el compartimiento supramesocólico.
Según la literatura que leamos, se pueden describir dos caras, dos o tres caras y uno o tres bordes. Ya. Ahora vamos a empezar con las caras. Vamos a hablar de la cara superior o cara diafragmática. Esta es convexa. En esta se va a insertar lo que es el ligamento suspensorio falciforme y este va a limitar lo que es el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho. Esta está en relación con lo que es el diafragma y por medio de este con lo que es el corazón y las pleuras. Se pone en contacto también con la pared abdominal a nivel de la región del epigastrio, es importante también en esta cara que este borde inferior, que también se describe como borde anterior en algunas literaturas, nunca va a rebasar lo que es el reborde costal. Y en cuanto a su límite superior, nunca va a rebasar lo que es la séptima costilla. Esto en situaciones normales. Pero, por ejemplo, en la inspiración forzada, el hígado puede rebasar el reborde costal y en la expiración forzada puede llegar a inclusive hasta la quinta costilla. Ya. Ahora, en cuanto a la cara visceral o posterior inferior, o también llamada inferior cuando se describen tres caras en algunas literaturas, esta va a ser cóncava, mira oblicuamente hacia abajo y a la izquierda, presenta tres surcos, dos anteroposteriores y uno transverso. Ahora vamos a describir los surcos. Primero, en la parte derecha, vamos a entrar un surco, el surco derecho, que comprende en la porción anterior la fosita cística, donde se aloja lo que es la vesícula biliar, y en la parte posterior, profundamente excavado, está ocupado por lo que es la vena cava inferior. También se conoce como el surco de la vena cava inferior. Ya, este es el surco derecho. En cuanto al surco izquierdo, este es el surco para la vena umbilical y el conducto venoso. Entonces, en la parte anterior va en la mitad anterior va a alojar a lo que es el cordón fibroso y en su mitad posterior está ocupado por lo que es el surco de Arancio, vestigio de lo que es el conducto venoso de Arancio. Ya. En esa cara también vamos a ver un surco transverso que no se ve muy bien en esta imagen, que va de izquierda a derecha y se prolonga sobre todo el lóbulo derecho. Ya. Entonces, estos surcos y el hilio hepático van a formar lo que se conoce como la H hepática, que van a estar limitando estructuras, lo que se conoce como los lóbulos accesorios, el caudado y el cuadrado. El cuadrado que va a estar en medio de lo que es el surco para el ligamento redondo y el surco para la fosita cística, o también llamado la fosa vesicular. En medio de estos dos va a estar lo que es el lóbulo cuadrado, limitado hacia arriba por lo que es el hilio hepático. Y en cuanto al lóbulo accesorio de Spiegel o lóbulo caudado, va a estar limitado por lo que es la cisura del ligamento venoso y el surco de la vena cava inferior, y hacia abajo por lo que es el hilio hepático. Ya. Ahora, en esta cara vamos a ver lo que son impresiones que dejan los órganos que entran en contacto con el hígado. Entonces, en el lóbulo derecho se puede dividir en tres porciones.
una porción anterior o cólica, una porción medial o renal y una porción posterior o suprarrenal. ¿Ya? Y en cuanto al lóbulo izquierdo, sí, que está situado igualmente a la, no igualmente, sino a la izquierda de lo que es el surco de la vena umbilical, aquí vamos a tener una impresión que es triangular y cóncava, y aquí vamos a encontrar la impresión gástrica. Ya. Entonces, en la literatura que nosotros leamos, también se describe esta cara, que es la cara posterior, que esta es la cara que estaría en contacto con lo que es la pared posterior del abdomen. Entonces, esta cara posterior es cóncava en sentido transversal, y igualmente que las otras caras va haciéndose más delgada de derecha a izquierda, y está en relación con lo que es con la pared abdominal y el diafragma. Ya. Entonces, en la parte de derecha es más convexa, voluminosa y desnuda y está en contacto con el diafragma. En la parte media se puede encontrar lo que ya habíamos hablado, el lóbulo de Spiegel, el lóbulo caudado. Ya conocemos sus limitaciones. Y en la parte izquierda vamos a encontrar que está reducido y termina en una extremidad. Ya. Ahora, ya habíamos hablado de los bordes. Entonces, según las literaturas, se puede describir como el borde inferior o el borde anterior, que está marcado por dos escotaduras. Una escotadura de la fosita cística y una escotadura para lo que es el ligamento redondo. Este es el borde que une en la parte inferior la cara diafragmática con la visceral. Pero también tenemos, según la literatura, se describen dos bordes que estarían representados aquí, que sería un borde superior y un borde inferior. El borde superior no está bien limitado, es redondeado, situado en la unión igualmente de la cara superior y posterior, es decir, la diafragmática y la visceral. Y esta va a rodear lo que es el canal de la vena cava inferior. El borde inferior, que es grueso a la derecha, es más grueso a la derecha, y en ese se está marcando lo que es la faceta suprarrenal o la impresión suprarrenal, y a la izquierda es cortada por lo que es el surco de la vena umbilical. Alcanza hasta arriba su borde superior y la separa. Ya. Según la literatura, también en esta misma cara nos describen dos extremidades, una derecha y una izquierda. La derecha más voluminosa, convexa, lisa, que se corresponde a la inserción del ligamento triangular derecho, y la extremidad izquierda, que es más delgada, es aplanada y va a sujetar al diafragma por medio del ligamento triangular izquierdo. Vamos a hablar solo acerca de las relaciones. Las relaciones de la cara diafragmática, como ya habíamos visto, va a estar en relación con la parrilla costal, con la pared abdominal anterior, y se va a encontrar desde la séptima hasta la 11ª costilla. Ya. Ahora, en cuanto a las relaciones de la cara visceral o posterior inferior, aquí solo vamos a describir como una sola cara. Entonces, en esta cara posterior inferior o visceral, vamos a encontrar el área desnuda. En esta área desnuda se va a estar relacionando con lo que es el diafragma, la vena cava inferior, la glándula suprarrenal derecha, el nervio frénico derecho y el riñón derecho. Ya. En cuanto a sus otras relaciones, en las impresiones que dejan en la parte inferior, vamos a encontrar que está relacionado con lo que es el estómago, el esófago, el epiplón menor, la primera porción del duodeno, la vesícula biliar y la flexura cólica derecha. Ya. Aquí una vez más, cómo se ven las impresiones
en la parte inferior. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de las... Bueno, le interrumpo un ratito nomás para hacerles hincapié, señores estudiantes. Las relaciones del hígado son importantísimas porque cualquier alteración del hígado o de las estructuras vecinas afecta o al hígado o a las estructuras vecinas. Entonces, muchas veces se piensa que, supongamos, una hepatomegalia, una cirrosis, una masa hepática, cualquier cosa también afecta al estómago, al páncreas, al intestino, etc. Y viceversa. Si es que las otras estructuras están con alteraciones, también impactan al hígado. Entonces, por eso es importantísimo que ustedes conozcan las relaciones. En realidad, viendo los esquemas, no es complicado. Y es más, el hígado tiene las impresiones, entonces esto es como tener un resumen de todo. Eso nomás quería decirles para que ustedes no se cansen de escuchar esto. No parece que fuera largo, pero en realidad es importante. Siga, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos de sostén hepático. En cuanto al peritoneo hepático, va a recibir el peritoneo hacia atrás lo que es el ligamento coronario, arriba por el ligamento, atrás por el ligamento coronario, arriba por el ligamento falciforme y adelante y abajo por medio del epíplomo menor. Esto va a cubrir, este peritoneo va a cubrir casi todo el hígado, va a cubrir a este sobre la cápsula de Gleason y la única parte que no va a estar cubierta va a ser esta área desnuda. Ahora vamos a hablar sobre el ligamento coronario. El ligamento coronario es transversal, se extiende desde la cara posterior del hígado al diafragma y comprende dos hojas que proceden, una de la cara superior e inferior, para reflejarse sobre el diafragma y la pared posterior del abdomen, respectivamente. Entonces tenemos una hoja inferior y una hoja superior. Y en las extremidades de esta hoja, o en la unión de estas hojas, vamos a tener los ligamentos triangulares, que son el ligamento triangular derecho, en la unión en la extremidad derecha, y el ligamento triangular izquierdo, en la unión en la extremidad izquierda. Ya. En cuanto al epíplomo menor, se va a dividir en dos ligamentos. El ligamento gastrohepático, que va a unir al hígado con el estómago, con la curvatura menor, y el ligamento hepatoduodenal. Este es muy importante porque aquí vamos a encontrar el pedículo de Gleason, donde van a estar entrando la vasculatura al iliopático. Y aquí vamos a encontrar la arteria hepática, el conducto colédoco y la vena porta. De esta forma. Ya. En cuanto al ligamento suspensorio falciforme, es una lámina amplia que se dirige en sentido anteroposterior, que está constituida por el adosamiento de dos hojas peritoneales, una derecha y una izquierda, que se separan por arriba para tapizar el diafragma. Y para abajo para extenderse sobre el hígado. Su borde superior es convexo y se corresponde con el diafragma, y su borde inferior es cóncavo y se inserta en la cara superior del hígado. Su extremidad anterior es libre y redondeada y aloja lo que es la vena umbilical. Y su extremidad posterior es obtusa y está en relación con la vena cava.
Ya. Entonces, en la vista de la cara visceral, vemos cómo estas dos láminas están alojando a lo que es el ligamento redondo. ¿Cómo podemos apreciar aquí? Ahora, también este ligamento falciforme alberga ciertas estructuras vasculares. Contiene venas del propio ligamento falciforme y venas diafragmáticas, como las llamadas porta accesorias. También tiene filetes nerviosos del plexo diafragmático y ya ligamento redondo. Ya. Ahora, en cuanto al ligamento redondo, como ya conocemos, es un remanente de lo que es la vena umbilical. Entonces, esta se fibrosa y forma el ligamento redondo, y el ligamento redondo va a discurrir desde las dos hojas que le envuelven el ligamento falciforme hacia abajo y se dirige hacia el ombligo. Ya. Y entonces, con estos repliegues del peritoneo se van a formar espacios que se conocen como los recesos subfrénicos. Vamos a tener dos recesos importantes, que es el receso subfrénico propiamente dicho, que está entre la cara superior o diafragmática del hígado y el diafragma. Y hay un receso inferior o hepatorrenal que se encuentra entre lo que es el riñón derecho y la cara visceral del hígado. Y por debajo del hígado podemos encontrar a lo que se conoce como el espacio subhepático, que no está en contacto con ningún órgano. Bien, ahora vamos a hablar de la segmentación hepática. Entonces, este ligamento... Lobulación y segmentación es el nombre completo, ¿no? ¿Qué? Lobulación y segmentación. Ya, lobulación y segmentación hepática. Entonces, primero vamos a hablar de la lobulación. Entonces, para dividir al hígado en lóbulos, se usan, podemos dividirlo de una manera anatómica y una manera funcional. La anatómica es más fácil ver la diferencia, la separación, porque está marcado con estructuras muy evidentes. Entonces, los lóbulos en esta separación anatómica se va a estar separando tanto la cara diafragmática como la visceral por un ligamento que es el ligamento falciforme en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. En un lóbulo derecho y en un lóbulo izquierdo. Ya. Ahora, la separación en cuanto a la lobulación funcional es distinta. Aquí vamos a encontrar lo que es que está separado por lo que es el surco de si vemos la cara visceral, el surco de la vena cava inferior y el surco para la vesícula biliar, y nos van a estar delimitando dos partes funcionales, una parte funcional izquierda y una parte funcional derecha. Una parte funcional derecha y una parte funcional izquierda. Esta parte funcional izquierda a su vez se divide en dos, una medial y una parte medial y una parte lateral, por lo que es el ligamento falciforme. Y entonces vamos a encontrar esta diferenciación. Entonces, el lóbulo funcional derecho se va a dividir en una parte anterior y una parte posterior. Y en la parte anterior vamos a encontrar un segmento antero superior, un segmento antero inferior, o en la parte posterior vamos a encontrar un segmento posterior superior y un segmento posterior inferior.
En cuanto al lóbulo funcional izquierdo, vamos a encontrar una parte medio superior o medial superior y una parte medial inferior o media inferior o medial inferior. Y en la parte lateral, un segmento lateral superior o lateral superior y un segmento lateral inferior o lateral inferior. Ya. Ahora, ¿por qué es importante esta diferenciación en la segmentación hepática? Es muy importante, por ejemplo, para las intervenciones quirúrgicas, porque estos segmentos tienen su propia vasculatura, y entonces tienen su propia tríada portal, es decir, que tienen su propio conducto biliar, su vena porta y su propia arteria hepática, cada uno de estos segmentos. Es decir, como si tuviéramos varios hígados en el propio hígado. Entonces, así se vería por atrás de esta segmentación. Entonces, vamos a seguir. En cuanto a la irrigación, va a tener una doble irrigación. El 30% va a estar dado por la arteria hepática propia y el 70% va a estar dado por el sistema, por la vena porta hepática. Entonces, desde abajo hacia arriba, vamos a estar... A ver, le voy a interrumpir un momentito. Verá, no sé, señorita representante, si puede conseguir el video, mientras el compañero termina la exposición, el video de anatomía de segmentación y lobulación hepática de Coscarelli, para ver si nos puede proyectar para reforzar la presentación. Como ustedes sí le han de conocer, es un excelente anatomista y el video es bastante práctico y sencillo y de poco tiempo. Entonces, vea, señorita, si es que lo consigue. Si no, te podría dejarlo aplazar. Doc, sí tengo yo el video. ¿Sí tiene el video? Ah, ya, entonces al final de su presentación, por favor, ayúdenos proyectando porque es muy lindo ese video, ¿no? Ya. Entonces, termine su presentación. Siga, por favor. Sí se me escucha porque el internet me dice que está... Sí se le escucha. Sí, siga nomás. Siga, por favor. Ya. En cuanto a la irrigación hepática, va a tener doble irrigación. El 30% es dado por la arteria hepática propia, que viene dado desde el tronco celíaco. Entonces, es el tronco celíaco que se divide en una arteria hepática común, y esta arteria hepática común se divide en dos ramas, una izquierda y una derecha. Y esto en cuanto a sangre oxigenada, pero también recibe sangre nutricia de lo que son la vena esplénica y la vena mesentérica superior a través de la vena porta hepática. Y esto corresponde al 70% de la irrigación hepática. Entonces, aquí podemos ver mejor cómo cada uno de los segmentos hepáticos recibe su propia irrigación. Y una vez como circulada toda la sangre, se drena a través de lo que es la vena hepática, que va a tener una vena hepática media, una vena hepática derecha y una vena hepática derecha. La derecha y la
la media y la izquierda se van a unir y se van a desembocar en una vena hepática común. Ya. En cuanto a la inervación, los nervios proceden principalmente de lo que es el plexo celíaco. El plexo hepático discurre junto a la arteria hepática y vena porta hasta el hígado. Entonces se compone de fibras del plexo celíaco y fibras simpáticas de los troncos vagales. Y en cuanto al drenaje linfático, estas van a estar dadas por principalmente por los ganglios hepáticos, los císticos y los frénicos, y principalmente los ganglios hepáticos. Estos discurren debajo de la serosa y terminan en el conducto torácico. Y otros profundos van a lo que es los ganglios del ilirio, siguiendo las ramificaciones de la vena porta. Ya. En cuanto al reconocimiento de la anatomía segmentaria por imagen. Ya. Ya habíamos hablado de estos 8 segmentos, a veces llamados 9. 9 segmentos hepáticos. Ya, entonces, vamos a tener que está dividido en 4 planos. Entonces, un plano transversal, un plano vertical medio, y un plano vertical derecho y un plano vertical izquierdo. La marca anatómica principal del plano transverso es la bifurcación de la vena porta, que ya vimos cómo se estaba dirigiendo, cómo se dividía en una parte derecha o izquierda. Una parte derecha y una parte izquierda. Entonces, esto va a marcar el plano transverso. Y lo que va a marcar el plano vertical medio, el plano vertical derecho y el plano vertical izquierdo van a ser las venas hepáticas. El plano vertical derecho, la vena hepática derecha; el plano vertical medio, la vena hepática media; y el plano vertical izquierdo, la vena hepática izquierda. Entonces, aquí vemos la importancia de cómo, la importancia de reconocer estas estructuras vasculares. Entonces, la vena porta, una vez ingresado al hilio hepático, se divide para irrigar los diferentes segmentos hepáticos. Entonces, aquí tenemos una rama izquierda y una rama derecha. De la rama izquierda van a salir una rama para lo que es el segmento 2, una rama para el segmento 1 o segmento, este es el segmento caudado. Esto, la parte de arriba anterior, la parte de abajo posterior. Y va a salir una rama común, o también llamado proceso de Retzius, hacia lo que es el segmento 4 y el segmento 3. En la rama izquierda va a salir una rama hacia el segmento 5, una rama hacia el segmento 6 y una rama hacia el segmento 7. Y hay una rama especial que sale de la rama que se dirige hacia el segmento 5, que se dirige hacia lateral y hacia abajo, hacia el segmento 8, que se conoce como la arteria recurrente de Pauterit. Ya, entonces, con todas estas divisiones, Brisbane propuso las 4 secciones que ya habíamos hablado: una medial, una lateral, una anterior y una posterior. Una anterior y una posterior. Ya. Entonces, en esta ecografía vemos la importancia de conocer estas estructuras vasculares. Entonces, si ya identificamos que esta es la bifurcación portal izquierda, como ya conocemos la bifurcación portal izquierda, qué segmentos va a estar llegando al 4, al 3, al 2 y al 1, más o menos podemos reconocer las estructuras que estarían irrigando. En este caso sería el segmento 4, el segmento 3 y el segmento 2.
Ya. Hoy vamos a hablar un poco más de ciertas estructuras en cada uno de estos planos que nos van a ayudar a reconocer los segmentos y a delimitar los segmentos. Entonces, primero vamos a hablar del plano vertical medio en el límite craneal. Este plano divide al hígado en dos, uno derecho y otro izquierdo. Y aquí podemos apreciarlo en esta línea discontinua. En esta porción craneal, este plano vertical medio, está representado por lo que es la vena hepática media, que separa el segmento 8 de la porción craneal del segmento 4, es decir, el 4A, que en algunas literaturas se conoce. Ahora, en cuanto al plano vertical medio en el límite caudal, este plano vertical medio va a estar caudal a la bifurcación portal. Esta pasa por la fisura de la vesícula biliar, que se encuentra aquí, o también en esta flechita, representada con esta flechita. Y en este podemos ver una separación de lo que es el segmento 5 de la porción caudal del segmento 4, también llamado 4A, por medio de reconociendo que nos encontramos cerca de esta fisura de la vesícula biliar. La porción inferior del segmento 4 se corresponde con el lóbulo cuadrado de la anatomía descriptiva, siendo su límite derecho la vesícula biliar, el izquierdo la fisura con el ligamento redondo y el posterior la bifurcación portal. Ya habíamos hablado de eso. Ya. Ahora, en cuanto al plano vertical derecho, los segmentos... bueno, primero los superiores. Entonces, en este plano, aquí vemos una gran vasculatura, que es la bifurcación, la rama derecha de la vena cava, que va a separar lo que es va a separar en una porción, en una sección anterior, y en una sección posterior. En la sección anterior, que vamos a encontrar desde el segmento 8 a 5, en la parte posterior del 7 al 6. Aquí vemos también como la vena hepática derecha está separando lo que es el segmento, los segmentos superiores 7 y 8, a la altura de la bifurcación portal. Ahora, en cuanto a los segmentos inferiores, en este no existe una marca evidente para separar los segmentos inferiores derechos. El segmento 5 se sitúa próximo a la vesícula y el 6 al riñón. Entonces, si vemos un segmento que está cerca del riñón, pensaríamos que es un segmento, el sexto segmento. Y si encontramos un segmento que está cerca de lo que es la vesícula biliar o la escotadura de la vesícula biliar, pensaríamos que es el segmento 5. Ya. Y en un plano coronal anterior del hígado se ven los segmentos 8 y 5, mientras que en uno posterior se ven los segmentos 7 y 6. 8 y 5 y 7 y 6. Ya. Ahora, en cuanto al plano vertical izquierdo, los segmentos superiores. Este plano va a dividir al hígado en una sección medial, el segmento 4, y en una sección lateral, el segmento 2 y el 3. Entonces, el límite entre los segmentos superiores izquierdos es la vena hepática izquierda, que aquí se puede ver un poco marcado por una flecha. Que
puede estar separando lo que es el segmento, hay que recordar que estamos hablando de las partes superiores, el segmento 4A o el segmento, en la parte superior del segmento 4 de lo que es el segmento 2. Igualmente este lado. En una tomografía, un ataque. Los segmentos inferiores, el tercio medio del plano vertical izquierdo está representado por la porción umbilical de la vena porta izquierda. Y marca las transacciones entre la 4A y 2 de inferiores del 4B y 3A. Y del 3 izquierdo. Aquí vemos un ataque de cómo se vería el lóbulo accesorio, lóbulo caudado o primer segmento. Es en donde encontramos a la izquierda la fisura del ligamento venoso y a la derecha la vena cava inferior y anteriormente la porción horizontal de la vena porta izquierda en la fisura transversa. A ver, antes de continuar, tenemos que revisar el video de Coscarelli para reforzar esto. Esto parece que fuera un poco extenso, pero en realidad no es complicado cuando se lee concentradamente, pero es importantísimo porque de esto depende la localización de las lesiones. Perdón. Porque, por ejemplo, les va a venir un absceso hepático en segmento tal, que tal cara, tal óvulo, un absceso, una masa hepática, un hemangioma, todo va a venir en los informes en el sentido anatómico. Entonces es súper importante este capítulo, ¿no? ¿Está listo, señor Fernández? ¿Está listo el video? Sí, doc. Ya, comiéncele a rodar, por favor. Ahí se ve. Usted ya presentó todas las diapositivas, ¿no? Sí, doc. Ya. ¿Cómo andamos? Les voy a hablar de segmentación hepática por la vena porta. ¿Qué significa segmentar un órgano? Es lo siguiente. Los órganos parenquimatosos tienen territorios, porciones, que van a estar irrigadas por segmentos vasculares bien definidos. Entonces, el cirujano tiene que conocer cuáles son estos territorios, estos segmentos de este órgano, de manera tal que pueda hacer la exéresis, la extirpación de un segmento sin comprometer la vasculatura del resto de la glándula. El hígado tiene 8 segmentos bien definidos, estudiados por Quinault, que corresponden a lo que se denomina segmentación hepática por la vena porta. Para poder conocer estos segmentos hepáticos, es necesario que conozcamos el hígado desde su configuración externa. Es por eso que vamos a empezar hablando de la configuración externa del hígado para después poder entender la segmentación hepática. Hígado visto desde su cara superior. Tenemos un borde superior o cúspide, esto es derecho, esto es izquierdo, y un borde inferior. Acá tenemos, entre el tercio medio y el tercio izquierdo, el ligamento falciforme, entre cuyas hojas va a estar discurriendo el ligamento redondo. Acá está asomando la vesícula biliar. Acá tendríamos el diafragma, esto es una vista superior o anterosuperior, si se quiere, del hígado. Pero la segmentación hepática por las venas porta, se hace desde la cara inferior. Entonces, vamos a levantar este hígado, este borde inferior o anteroinferior, lo vamos a poner acá arriba. Cara inferior. Entonces, si vemos el hígado desde su cara inferior, tenemos el borde anterior,
a este nivel, esto es izquierdo, esto es derecho, y acá viene todo el borde posterior. Lo primero que impresiona cuando vemos al hígado desde abajo es el ilio, que es una estructura transversa, que está en la parte media, de izquierda a derecha, y se denomina surco transversal. Tiene dos segmentos, un segmento derecho y un segmento izquierdo. Por el segmento izquierdo va a correr el surco longitudinal izquierdo, que está representado hacia adelante por el ligamento redondo y hacia atrás por el ligamento o surco de Arancio, que son resabios embrionarios. Hacia la izquierda tenemos el surco longitudinal derecho, que es bien ancho, bien amplio y se denomina fosa cística, una estructura ovoidea que es la fosa cística que va a contener a la vesícula biliar. Esta parte de acá que vemos, que nos queda, pertenece a la cara posterior del hígado, donde va a estar infundada la vena cava inferior que lo cruza por detrás, de abajo para arriba, y está bien metida, bien relacionada con la cara posterior de este órgano. Entonces tenemos de esta manera una H, acá en el medio, que me divide a la cara inferior del hígado en un lóbulo izquierdo, un lóbulo anterior, entre la fosa cística, el ligamento redondo y el surco transverso, que se denomina lóbulo cuadrado, y hacia atrás de este tenemos entre la vena cava inferior, el surco transverso y el surco de Arancio, el lóbulo de Spiegel, y un lóbulo derecho. Entonces tenemos lóbulo cuadrado, lóbulo de Spiegel hacia atrás, lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Acuérdense que todo lo geométrico en el hígado es anterior. Ligamento redondo, lóbulo cuadrado, fosa ovoidea o cística. Siempre se presenta la duda en si el lóbulo cuadrado es anterior o posterior, y lo mismo con el de Spiegel. Acuérdense que todo lo que sea geométrico va a ir para adelante. O sea que siempre el lóbulo cuadrado va a estar hacia adelante y el lóbulo de Spiegel va a estar hacia atrás. Perfecto, acá vemos el hígado desde su cara inferior. En el lóbulo derecho marco las impresiones del colon ascendente, del riñón derecho y de las glándulas suprarrenales derechas. Que mucho no nos hace a la segmentación hepática, pero bueno, lo ponemos. Suárez, Jiménez y Cuinod usan esta cara inferior del hígado para dividirlo externamente en 8 segmentos. Cada uno de estos 8 segmentos va a tener un nombre y va a estar irrigado por una rama de la vena porta particular. Acuérdense que la vena porta no drena al hígado, sino que lo irriga. Es decir, no le saca sangre, sino que se la trae. El 85% de la sangre que viene al hígado viene por la vena porta. ¿Cómo hicieron Suárez, Jiménez y Cuinod para segmentar esta cara inferior del hígado y por ende todo el hígado? Lo hacen en base a un eje que se denomina eje anteroposterior y que parte desde la parte media de la fosa cística hasta el borde izquierdo de la vena cava inferior. De este centro, de este eje, para la derecha va a ser todo derecho. De ahí para la izquierda va a ser todo izquierdo. Esto es funcional. Y por último, el surco transverso lo prolongamos de manera tal que todo lo que esté hacia adelante de este surco transverso va a ser anterior y todo lo que esté hacia atrás va a ser posterior. La mitad izquierda y la mitad derecha, a su vez, están cortadas por 2 surcos anteroposteriores y se dividen en 4 segmentos. El surco anteroposterior izquierdo está dado por el ligamento redondo hacia adelante y el surco de Arancio hacia atrás. Y el surco anteroposterior derecho va a estar dado por una línea que vaya desde la mitad del borde anterior del lóbulo derecho, la parte media, hasta el borde derecho del ilio hepático. Entonces, todo lo que esté a la izquierda del eje va a ser izquierdo. Todo lo que está a la derecha va a estar a la derecha. Pero a su vez, todo lo que esté próximo a este eje se va a denominar paramediano. Y lo que esté más hacia externo, hacia la periferia, se va a denominar lateral. De manera tal que estos dos son paramedianos y estos dos son laterales. Como estamos del lado izquierdo, este es el paramediano izquierdo y a su vez anterior. Este es el paramediano izquierdo posterior. Así pasa lo mismo del lado derecho, del lado izquierdo y del lado derecho. Vamos a ver que Suárez, Jiménez y Cuinod le pusieron un número a cada uno de estos segmentos, partiendo desde el lóbulo de Spiegel y en sentido antihorario. Entonces tenemos 1 para el segmento paramediano izquierdo posterior, 2
para el lateral izquierdo posterior, 3 para el lateral izquierdo anterior, 4 para el paramediano izquierdo anterior, 5 para el paramediano derecho anterior, 6 para el lateral derecho anterior, 7 para el lateral derecho posterior y 8 para el paramediano derecho posterior, que en realidad es póstero superior y no se ve desde la cara inferior. Por eso está hecho con un negro un poquito más claro. 8 segmentos nos dividen de esta forma al hígado según Suárez, Jiménez y Cuinot. La vena porta va a arribar al lóbulo, al ilio del hígado y se va a dividir en 2 ramas. Una rama izquierda para los segmentos 1 a 4 y una rama derecha para los segmentos 5 a 8. La rama izquierda va a dar, primeramente ni bien entra, una rama para el segmento 1, una rama para el segmento 2 y una común para los segmentos 3 y 4. Esta común se denomina proceso de Retzius. Y es importante, ahora vamos a ver por qué. La rama derecha va a estar destinada a los segmentos 6 y 7. Pero antes va a dar una para el segmento 5. De esta que va al segmento 5, sale una que hace como un rulo y se va para atrás y para arriba y va a llevar sangre al segmento 8. Y se denomina arteria recurrente de Paturet, sin ser una arteria. Recordemos que es una vena, pero como lleva sangre, Paturet la llamó arteria recurrente de Paturet. Son estas las 8 ramas que da la vena porta para cada uno de los segmentos que Suárez, Jiménez y Cuinot habían definido según esas líneas geométricas que pusieron en su cara inferior. Lo que les quería recordar es que la sangre en vida embrionaria, la sangre que viene de la placenta viene por la vena umbilical y va a dividirse en 2 ramas. Una que va a terminar en el proceso de Retzius, que le trae sangre directamente al hígado, al sistema portal, y otra que va a ir por medio del conducto de Arancio, que se llama conducto de Arancio, a la vena cava inferior. Entonces, la vena umbilical se divide, pasa por las 2 hojas del ligamento falciforme y se divide en 2 ramas. Una que va al proceso de Retzius y que se llama vena umbilical propiamente dicha, y otra que se denomina conducto de Arancio y va a la vena cava inferior. Luego, cuando se produce la caída del cordón umbilical, se atrofian estas venas. La vena umbilical se transforma en ligamento redondo, que sigue corriendo por las dos hojas del ligamento falciforme, y el surco de Arancio, el conducto de Arancio, perdón, pasa a llamarse surco de Arancio. Terminamos con la segmentación hepática, gente, espero que lo hayan entendido. Les mando un abrazo grande, Martín sigue apolillando y nos vemos pronto. Hasta luego. Si ven, chicos, que es muy bonito esta forma de exponer y hace un poquito divertida al proceso anatómico, que siempre es un poquito, no digamos difícil, sino de concentración. Bueno, entonces yo creo que no alcanzamos el tiempo para otra exposición y tampoco es... Bueno, vamos a ver, tenemos un tema fácil que es la patología benigna hepática. Vamos a comenzar en los 15 minutos que nos falta lo que alcancemos. Les sugiero que vean el video de Coscarelli en sus casas detenidamente, concentrándose y tratando de repetir lo que va diciendo el señor, que lo hace en pocos minutos. Ya. Doc, perdón, una consulta de la tablita de las medidas que nos dijo. ¿Tienen que estar en la tabla el alto, el ancho, el espesor, el peso? ¿Quizás alguna otra medida? Generalmente las 3 medidas. Largo, ancho y profundidad. Ya les dije lo que significa. Generalmente en las ecografías o en las tomografías se informa como transverso, anteroposterior y profundidad. Y el peso, nada más, eso es lo más básico. De todito, de esófago hasta lo último, hasta urológico que veamos, ¿no? Ya, Doc, muchas gracias. Bien. Ya. Buenas tardes, doctora, compañeros. Vamos a hablar acerca de la patología hepática benigna. Bien. Dayana Ortega, ¿es usted, señorita? No, es Gabriela García. Ella me ayuda a compartir la pantalla. Diga.
Ya, bueno, entonces la patología hepática benigna, primero recordaremos que un tumor benigno o una neoplasia es aquel en el que encontramos bordes localizados, está bien delimitado, los bordes no son infiltrativos y que generalmente tiene una cápsula fibrosa irregular. Las células dentro de esta neoplasia van a ser bien diferenciadas y no invaden ni metastizan los tejidos adyacentes o vecinos. El daño que se produce en estas patologías es por compresión de los órganos y tejidos adyacentes a la masa. Y después de la extirpación quirúrgica, por lo general, no suele recurrir. Entonces aquí vemos una ecografía a grandes rasgos, como les he dicho, tiene unos bordes bien delimitados, está localizado en un segmento hepático bien definido y no es invasivo. Bien. Entonces, el hallazgo de una lesión ocupativa de espacio por lo general suele ser un hallazgo fortuito mientras se realizan exploraciones para otra patología. Además, se debe discernir mediante estudios imagenológicos y de laboratorio si esta etiología es benigna o maligna. Y se debe identificar aquellas lesiones que requieren un estudio más profundo. Bien, entonces las lesiones pueden ser quísticas, sólidas y calcificaciones. Dentro de las lesiones quísticas vamos a tener los quistes simples y los quistes complicados. Y dentro de los quistes simples vamos a tener quistes hepáticos simples o congénitos, la poliquistosis hepática y el quiste hidatídico. Y las complicadas van a ser este quiste hepático simple hemorrágico infectado y abscesos o hematomas dentro del hígado. Y las lesiones sólidas van a ser benignas y malignas. Dentro de las benignas tenemos el hemangioma, la hiperplasia nodular focal y el adenoma. Y las malignas son los tumores primarios hepáticos y las metástasis. Y las calcificaciones generalmente está dado por granulomas, estos más frecuentemente por el quiste hidatídico cuando se calcifica, ya que es un proceso crónico. Entonces, aquí vamos a hablar acerca de las lesiones quísticas simples y las neoplasias sólidas benignas. Bien, entonces primero vamos a empezar con las lesiones quísticas simples, dentro de los que tenemos el quiste simple, la poliquistosis hepática y el quiste hidatídico. Ya, los quistes hepáticos simples o congénitos. Esta es una alteración congénita por una anomalía en el desarrollo de un conducto biliar intrahepático. Afecta entre el 2 y el 7% de la población. No produce comunicación el quiste junto con las vías biliares intrahepáticas, por lo que no produce síntomas de compresión biliar. Esto generalmente es único y bien delimitado, pero también puede ser múltiples, en cuyo caso se debe descartar la poliquistosis hepática y o renal, que hablaré más adelante. Este es asintomático y si es que causa algún síntoma como dolor o ictericia se puede dar, es por el aumento de tamaño y va a presentar síntomas de compresión. Entonces, estos quistes hepáticos simples van a ser, como les dije, único, tienen una cápsula fina, el contenido es ceroso, es un líquido transparente y está tapizado por un epitelio cuboidal que es igual al del árbol biliar. Entonces, el diagnóstico se realiza mediante ecografía. Como observamos en la imagen, esta es una lesión anecoica con refuerzo posterior, bien delimitada. Los bordes que circunscriben a la lesión se pueden ver claramente. La pared es lisa y no tiene ningún contenido dentro de este. Lo único que le faltó en la descripción es que siempre son redondos u ovales. Es la característica de los quistes simples, no solo en el hígado, sino en cualquier parte del organismo, que son contenido líquido, forma redonda o oval, pared fina y no tienen ningún componente interno. Tampoco tienen vascularidad, eso también faltó, ¿no? Ya, sí. Aquí observamos otra ecografía y el tamaño de estos es pequeño, de entre 1 a 2 centímetros, aunque puede crecer. Ya, entonces aquí vemos otra imagen en la que se observa, como ya mencionó la doctora, paredes lisas, no tiene contenido,
no hay elementos vasculares, no hay sangre o algún material purulento en su interior y está bien definidos, son únicos. Y aquí observamos una tomografía en la que hay una ausencia de las calcificaciones. Entonces el diagnóstico será un quiste simple y no precisa otras exploraciones. El tratamiento de estos quistes se da únicamente cuando son sintomáticos, que son en raras ocasiones, y será una extirpación quirúrgica, pero por lo general no requiere tratamiento. Bueno, verá, los quistes simples, sin ninguna complicación, generalmente no necesitan ningún tratamiento dependiendo del tamaño, ¿no? Si es que el tamaño es demasiado grande, probablemente por sentido de complicación de las estructuras circundantes, probablemente requiera, pero de todas maneras es un hallazgo ocasional a veces son hallazgos de autopsia. Los pacientes han vivido toda su vida con quistes simples y no han tenido ninguna molestia. La cuestión es que cuando uno se reporta quiste hepático, los pacientes generalmente se pegan el susto de la vida. A nosotros un profesor nos sabía recomendar que le digamos a los pacientes que es como tener un lunar, cuando estamos seguros que es un quiste simple, con las características ya descritas, que les voy a repetir porque es importante, que ya nos dijo la compañera: redondo o oval, pared de espinas, contenido líquido, sin ningún otro contenido interior y sin ningún tipo de vascularidad. Esa es las características de un quiste simple, sin ninguna complicación. Entonces, a los pacientes, si es que es un quiste pequeño, se les tranquiliza y se les dice que es como tener un lunar, pero también depende de la localización. Si es que está localizado en el hilio hepático y está comprimiendo las estructuras vasculares o las estructuras biliares, o si está produciendo algún tipo de compresión, ya las cosas cambian. Así sea simple, puede tener problemas, como ya les dije, por las lesiones circundantes. Ya, siga por favor, señorita María Gabriela. Entonces, este quiste puede a veces complicarse por alguna infección o sangrado intraquístico. Y esto va a dar origen a una imagen en la que se puede ver ecos, septos o irregularidades dentro de la pared del quiste. Y entonces será un quiste complicado. En esta imagen observamos un quiste hepático hemorrágico. Entonces, en la fotografía A, este es un eco abdominal en el que se observa una imagen hipoecogénica que tiene algo en el interior que corresponde a sangre en este caso, pero se observa claramente que no es como el anterior en el que no había absolutamente nada. En esta observamos una tomografía igual con bordes bien definidos, redondos, pero a continuación observamos una imagen en T1 hipodensa con una zona que es mínimamente hipertensa. Y acá tenemos una zona de líquido que al inferior se ve una imagen hipointensa muy leve. Entonces, eso es el diagnóstico de un quiste hepático hemorrágico. Ya, entonces la enfermedad poliquística hepática. Esta es otra enfermedad que cursa con quistes. El diagnóstico se hace cuando existe la presencia de 4 quistes o más. Esta es una patología infrecuente, tiene un patrón hereditario, es autosómica dominante y puede haber 2 variedades. Una enfermedad poliquística hepatorrenal con compromiso renal, como dice su nombre, y una enfermedad hepática poliquística aislada. Ambas son distintas genéticamente. Entonces, en esta vamos a ver que la afectación hepática, como se observa en la imagen, es la principal, y los quistes puede haber quistes en otros órganos. Estos órganos pueden ser el vaso, en caso de ser una enfermedad poliquística hepatorrenal, el riñón y los ovarios. En nivel hepático tiene cierta predilección por el óvulo izquierdo, aunque
Esto es leve nomás, porque como observamos es o sea, son lesiones quísticas en todo el hígado. Entonces, clínicamente lo que se observa es, o bueno, lo que el paciente nos refiere es hepatomegalia, son asintomáticos y pueden presentar síntomas por efecto de masa, como dolor y compresión de otros órganos. Doc. A ver, dígame. Doc, perdón que le moleste. Lo que pasa es que ya tenemos la clase de endocrino. Ya, como le dije, esta presentación solo era hasta que llegue la hora, las 7:30. Solo Sí. les voy a dar una indicación para su portafolio en forma individual. Tienen que buscar ecografías y tomografías y graficar con marcador, resaltador o si están haciendo en computadora, de cualquier manera que ustedes ya saben, los segmentos y lóbulos en las diferentes caras del hígado. ¿Sí? Pero ya en imágenes, en ecografías y en tomografías. De tomografía se les facilita un poco porque en el álbum que estamos llevando de los cortes anatómicos de Müller, ahí viene la segmentación por cortes, pero tienen que hacerlo en tomografías, ¿no? Tienen que hacerlo de alguna manera que ustedes con su creatividad lo logren, pero eso sí les voy a revisar también. Registre, por favor, a unos 3 alumnos, a cualquiera de ustedes la próxima semana, a ver cómo lo hicieron, ¿no? Ya. Doc. Doc, solo bueno, una cosita chiquitita del portafolio. ¿Hasta qué tema vamos a hacer en Word y desde qué tema hacemos en PowerPoint? Porque el semestre pasado recuerda que las primeras clases que eran como generalidades hicimos en Word y desde que empezamos patologías hicimos en PowerPoint. Luego obviamente le hacíamos PDF y subíamos y eso me estaban preguntando los chicos. No, pues ahorita ya no se puede hacer en Word. Ya no. Todo es en PowerPoint. Y todo, claro, no, que ya son imágenes, ya son... Lo otro era teórico, bastante teoría, ¿no? Ahorita ya vamos full imágenes. Imagínense, solo en esta clase nomás cuántas imágenes. En el área anatómica son bastantes imágenes también. Entonces, bueno, esto en todo caso no va para la próxima semana, ¿no? Pero de todas maneras ya queda que para digamos, el álbum no va este tema para la próxima semana. Pero lo que sí les reviso es el trabajito de la segmentación y lobulación hepática en ecos y en tomos en las diferentes caras del hígado. Eso sí les reviso la próxima semana. ¿Y el álbum solo va hasta esófago? El álbum va hasta esófago, sí, correcto. Ya, listo, Doc. Muchas gracias. Buenas noches. Yo he estado revisando, ya descargué también la lista de asistencia. Han estado todos completos, han estado en la lista. No sé si estarían presenciando las exposiciones. Bueno, espero que sí. Que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Igual, Doc, muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Bien.